Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñar. Martin Luther King Jr., el líder de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, lo pronunció tras una marcha masiva frente a más de 200.000 personas. Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. Malala Yousafzai, una joven activista defensora de los derechos a la educación de niños y niñas, en su discurso frente a la ONU. Dos frases célebres que han recorrido e inspirado al mundo entero, y que son parte del discurso público. Buenas tardes, nosotras somos Lindsay Berroeta, Valentina Tavernini y Catalino Yarse, y hoy expondremos sobre el discurso público un contenido de cuarto medio, ligado a la enseñanza de la expresión oral. En primer lugar, definiremos brevemente el contenido abordado, luego ejemplificaremos la actividad y por último, ideas sobre cómo evaluarla. Entonces, ¿qué es el discurso público? El discurso enunciado en una situación pública es un acto comunicativo que involucra a un orador y a una audiencia. El orador presenta y desarrolla pensamientos o sentimientos sobre un tema relevante para dicha audiencia, con el fin de persuadir a los receptores acerca de la validez de su punto de vista. Se transmite de manera oral, pero también tenemos acceso a su forma escrita. La situación de enunciación involucra los siguientes elementos. El emisor, que es el personaje público que representa una institución o a un ámbito del quehacer social. El receptor, que sería un auditorio colectivo o la audiencia, mejor dicho. El tema, que puede ser público y de interés general. El contexto, que pueden ser reuniones sociales, políticas, religiosas, actos académicos, etc. Y el lenguaje principalmente es de registro formal. Ahora, la estructura interna. En primer lugar tenemos la introducción o el exhorto, donde se plantea el tema, se identifica a los receptores y el contexto del discurso. Su objetivo, claramente, es captar el interés de la audiencia. Luego tenemos el desarrollo o exposición, donde se desarrolla el tema con distintos tipos de secuencias textuales. Se mencionan razones de modo de convencer de forma racional o afectiva a la audiencia. Y por último, la conclusión o peroración, que es la instancia que cierra el discurso recalcando el sentido o propósito planteado en un inicio. También se reiteran las referencias que se podrían haber ocupado en el discurso, o los elogios, y por último se agradece su atención. Entonces, ¿cuál es la importancia de los elementos no verbales en el discurso público? La importancia recae principalmente en que se organizan de tal forma que permiten transmitir ideas, emociones, sentimientos, por lo que los factores básicos que influyen en la construcción del lenguaje no verbal son el cuerpo, el espacio y el tiempo. Entonces, en un discurso público es muy importante manejar estos factores, a fin de transmitir seguridad y confianza para lograr una mejor capacidad de persuasión. A continuación, voy a presentar y explicar el ejemplo de actividad de discurso público. Bueno, esta actividad será un discurso de despedida de cuarto medio en que los estudiantes van a tener que elaborar un discurso formal de despedida de curso como una forma de preparación para su ceremonia de graduación. Entonces, el objetivo de esta actividad es que los estudiantes apliquen todos los conocimientos que previamente han aprendido y han sido enseñados para usarlos en la creación de su discurso público. Bueno, para la realización de esta actividad, los estudiantes en primer lugar deberán determinar la audiencia y su intención, luego planificar la escritura, apuntar las ideas que van a desarrollar en el discurso, y también es importante que deben recordar que la estructura interna del discurso es muy parecida, muy similar a la de un texto expositivo con su introducción, desarrollo y conclusión. Y por último van a redactar su borrador en el cual van a incorporar las diversas ideas sobre su experiencia y conocimientos sobre el tema expuesto, para luego presentarlo al curso de forma oral. Entonces, en la presentación de su discurso, los alumnos deben tener en cuenta que pueden apoyarse en la lectura
del discurso, pero sin depender ni tampoco abusar de ella. Finalmente, el propósito de esta actividad es que los chicos experimenten una opción de trabajo centrada en la oralidad del discurso público y no solo en las tareas que típicamente, como por ejemplo la lectura y la escritura de discursos, sino que también apliquen lo oral. Ideas de evaluación. Para la evaluación de un discurso público se sugiere la elaboración de una rúbrica, ya que el detalle minucioso de cada criterio y la especificación de los niveles de logro permite que los estudiantes puedan reconocer de manera clara lo que se les pide para poder alcanzar la puntuación máxima. Además, por la complejidad que presenta esta actividad, la elaboración de una pauta quedaría al debe. La rúbrica que se ve a continuación contiene los 9 criterios base que consideramos deberían ser evaluados en esta actividad. Sean: 1. Saludar a la audiencia cordialmente, presentándose ante ella y señalando el objetivo de la intervención. 2. El manejo del tema asignado, donde el discurso debe estar enmarcado en el tema que se pidió, fin de año escolar, evidenciando conocimiento total del tema y mencionando experiencias y ejemplos. 3. La estructura del discurso. Tienen que evidenciar un orden bien definido, con etapas coherentes, siguiendo la estructura inicio, desarrollo y conclusión. 4. Lenguaje formal. Deben utilizarlo y mantenerlo durante el discurso, omitiendo el uso de muletillas. 5. Captar la atención de la audiencia, presentando temas atractivos y elocuentes que logren influir en la audiencia. 6. Mantener una postura y contacto visual durante la presentación del discurso, mostrándose seguros y en excelente postura. 7. La entonación, que debe estar excelente junto con la inflexión de la voz, enfatizando en la expresión de los sentimientos que acompañan al enunciado. 8. Fluidez del discurso, respetando las pausas y sin excitaciones. Y 9. Sintetizar los elementos más relevantes mencionados, valorando desde su experiencia personal el paso por el establecimiento educacional y proponiendo desafíos para las futuras generaciones como cierre. Además, se sugiere una coevaluación para que los estudiantes se sientan partícipes de los procesos de evaluación. De esta forma, una vez vista la explicación teórica, un ejemplo de actividad e ideas de evaluación sobre el discurso público en el curso de cuarto medio, les queremos agradecer su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.